Continuamos con una serie, llevamos 4 semanas en esta serie, ¿sí? La serie es basada en Primera de Tesalonicenses y hoy es la parte 4. Hemos llamado Fidelidad y Santidad a esta serie. Entonces, hoy estamos en la semana número 4 y vamos a ver el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses. No lo vamos a terminar, hoy vamos a llegar hasta el versículo 12, porque del versículo 13 al 18 habla de la segunda venida de Cristo, y ese es un tema muy importante. Entonces la próxima semana nos vamos a concentrar en esos versículos solamente. ¿Listos? Entonces hoy vamos con Primera de Tesalonicenses 4, y hemos estado haciendo una predicación expositiva en la que vamos cubriendo versículo a versículo, concentrándonos en algunos versículos clave. Ay, muchas gracias. Entonces comencemos orando. Permítanme orar para que pedir al Señor que nos guíe, que el Espíritu Santo nos ilumine. Señor Jesús, gracias por este tiempo que nos permites reunirnos a aprender de tu palabra, a estudiar tu palabra. Gracias porque tú has dejado la enseñanza que tú querías para nosotros. Hoy la has dejado ya escrita en tu palabra. Gracias por la palabra que nos has dejado y que nos permite libremente acceder a ella. Señor Jesús, yo te pido que hoy tú nos ayudes a entender tu palabra, a entender tu enseñanza. Y te pido, Espíritu Santo, que tú nos ilumines, que tú abras nuestros ojos espirituales para entender las verdades que tú quieres que nosotros entendamos. Y te pido, Dios, que tú recibas este servicio, esta reunión, este estudio de tu palabra, que lo recibas no como un sacrificio, porque ya nuestro Señor Jesucristo hizo el sacrificio en la cruz, pero que lo recibas como una muestra de amor, como una muestra de adoración. Adoramos y glorificamos tu nombre y te oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces, Primera de Tesalonicenses 4. Tenemos que en este pasaje continúa el apóstol Pablo hablándole a los tesalonicenses, a esa iglesia que él había plantado solo 3 meses atrás, allá en Tesalónica, en un lugar que era influenciado grandemente por otras culturas, por otros idiomas, por otras religiones. El lugar donde estaba ubicado pasaba una carretera muy importante que unía el Imperio Romano con Oriente, y además era una ciudad costera, era un puerto importante, entonces confluían muchísimas culturas. Eso hacía que Pablo pensara que plantar una iglesia ahí iba a ser muy difícil y que iba a ser una iglesia que de pronto tomara muchísimo tiempo en despegar. Entonces él visita Tesalónica, planta la iglesia, continúa hacia Berea, continúa luego hacia Filipo, luego manda a Timoteo para que revise cómo está la iglesia, y se encuentran que es una iglesia viva, una iglesia que a pesar de la persecución, a pesar de todo lo que están viviendo, es una iglesia que cuenta con la bendición de Dios. Son unos hermanos que están difundiendo la palabra de Dios con pasión, al punto tal que cuando Timoteo estuvo allá, encontraba que la gente ya había escuchado las buenas nuevas del evangelio y lo había hecho de boca de los tesalonicenses. Así de firmes estaban ellos. Entonces, este mensaje que lo hemos llamado fidelidad y santidad, tal vez la parte central es acá. Primera de Tesalonicenses 4, versículos del 1 al 12, que son los que vamos a estar estudiando hoy. Porque es precisamente donde Pablo les escribe a los tesalonicenses dándoles instrucciones para una vida santa. Cómo vivir en santidad. Y esa es precisamente la primera parte que encontramos, es una vida santa. Y está en los versículos 1 y 2. Entonces vamos a ir leyendo de a 2 o 3 versículos. Primera de Tesalonicenses 4, versículos 1 y 2. Por lo demás, hermanos, les pedimos encarecidamente, en el nombre del Señor Jesús, que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios, tal como lo aprendieron de nosotros.
De hecho, ya lo están practicando. Ustedes saben cuáles son las instrucciones que dimos de parte del Señor Jesús. Entonces acá vemos el apóstol Pablo diciéndole a los tesalonicenses y por ende diciéndonos a nosotros hoy que vivamos una vida santa. Una vida santa no es una vida sin pecado. Santo significa apartado. Una vida santa es una vida apartada para Dios, apartada para Cristo. Ya no dados, como dice en Timoteo, ya no dados a lo que hacíamos antes, ya no dados a las pasiones que nos movían antes, sino dados a nuestro Señor Jesucristo. Es Pablo escribiéndole a los tesalonicenses y ahora a nosotros instrucciones para vivir una vida en santidad, una vida entregada a Dios y no a nuestros propios deseos, a nuestras propias pasiones. Es importante notar aquí algo. Pablo no los está llamando a ellos a que vivan una vida santa. Él les está reforzando que ya están viviendo una vida santa. Sin embargo, Él les da instrucciones. Acá vemos que les está diciendo, sigan progresando en el modo de vivir que le agrada a Dios, tal como lo aprendieron de nosotros. Pero Pablo aclara ahí, de hecho, ya lo están practicando. Es decir, él no le está escribiendo a una iglesia que anda por allá débil, a una iglesia que anda haciendo cosas que no debería hacer. Esta es una iglesia que estaba firme en el Señor, una iglesia que estaba yendo a evangelizar, que estaba llevando el mensaje de salvación. ¿Eres tú parte de esa iglesia que está viva para Cristo? Esa iglesia que está llevando el mensaje de salvación. ¿Estás activo en la obra del Señor? ¿Estamos haciendo lo que debemos hacer para expandir el reino de los cielos, la tarea que Jesús nos dejó, la gran comisión? Si es así, entonces estas palabras son para nosotros. Y aún si es así, no podemos sentarnos a decir, sí, es que yo salgo a evangelizar. Sí, es que yo le comparto a mis vecinos. Sí, yo vengo a la iglesia. Yo además, no. Porque miren que en el versículo 2 Pablo les dice, ustedes saben cuáles son las instrucciones que dimos de parte del Señor Jesús. Acá vemos que no es Pablo dando su propia enseñanza. Le está diciendo, yo les traigo esto de parte del Señor Jesús. Y el Señor Jesús, muy probablemente, esas instrucciones de las que están hablando son los mandamientos. Es las enseñanzas que Jesús nos dejó. Es cuando Jesús decía, hay que amarnos los unos a los otros. Hay que amar incluso a los enemigos, porque ellos estaban rodeados de enemigos. Recuerden que era una iglesia muy activa, muy viva, muy joven, solamente 3 meses, pero era una iglesia muy perseguida, con muchos enemigos. El mismo Pablo y Silas salieron de allá escapados a esconderse en Berea porque los iban a cascar. Entonces, Pablo les está diciendo palabras más, palabras menos lo que escribió a otra iglesia. Ojo, yo sé que están firmes, yo sé que van bien, pero pilas que no caigan. El siguiente punto que Pablo les enseña a ellos o que les escribe en esta carta es acerca de la pureza. Y ahí tenemos los versículos del 3 al 5. Seguimos en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 3 al 5. Acabo de hablar un poquitico de la inmoralidad sexual. Recuerden que Tesalónica estaba ubicada en la provincia de Macedonia, que pertenecía al Imperio Romano. Y el Imperio Romano no tenía muchas o ninguna norma en cuanto a moralidad. Ellos eran abiertos a lo que sucediera. El Imperio Romano no era muy diferente a lo que vemos ahora. Hablábamos hace poco que es más delito conseguir una bolsa de plástico que conseguir una droga ilícita. Las normas morales se han ido desdibujando y cada vez las desdibujan más.
El pecado sexual del que vamos a hablar en un momento, que Pablo le escribió a ellos, afecta no solamente a las personas, no solamente al individuo. El único riesgo del pecado sexual no es una enfermedad de transmisión sexual. El riesgo más grande es la enfermedad que no se puede curar, el daño que le causa al corazón. El pecado sexual destruye familias, destruye negocios, destruye ministerios, destruye iglesias. Y por eso es que Pablo se asegura de decirlo clarito. Él no les está hablando con metáforas. Él no les está diciendo, ojo, cuiden su cuerpecito. No, Él les está diciendo las cosas como son. Versículo 3 al 5 dice, la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios. Espero que no ofenda a nadie con este comentario, pero ciudad de puerto que se respete tiene altos índices de prostitución. ¿Por qué? Porque hay comercio, porque hay mucho dinero, porque hay una industria turística normalmente muy activa, porque se mueve la carga que llega al puerto. Entonces llega el marinero, llega el conductor de camión, llega el turista. Entonces confluyen un montón de situaciones que lleva a que suceda esto. Entonces las personas que tienen dinero, los negociantes, los grandes mercaderistas, tienen ahí sus sedes, tienen dinero, invierten en el dinero y como ven que hay otro negocio, entonces comienzan con los restaurantes, con los bares, con los prostíbulos, llega la droga. Y Tesalónica no se escapaba de esto. Cuando Pablo le escribe a los tesalonicenses que no se dejen llevar por los malos deseos como lo hacen los paganos, él no les estaba diciendo los paganos de otras ciudades, no son los paganos que están ahí mismo. Ellos se movían entre estas personas y él les está diciendo, cuidado. Miren el énfasis que le pone a este pecado. Él no le está diciendo, cuidado con los negocios con los torcidos. No se pongan a hacer chanchullo o no se pongan a robar. No, él les está haciendo un énfasis en el pecado sexual. Y esto aplica para nosotros hoy en día. Estamos siendo bombardeados. Hace poco la Universidad Javeriana publicó una investigación que muestra cómo las cosas que afectaban antes a los niños, a los 14 o 15 años, se desplazó después de la pandemia 4 o 5 años hacia atrás. Entonces ya los está afectando a los 9 o 10 años. ¿Qué son esas cosas? La pornografía. Hay niños de 10 años adictos a la pornografía. Hace poco nos daban una charla de protección al menor y hablaba la persona que es una experta y decía, estoy trabajando con una familia de un niño de 7 años que está adicto a la pornografía. 7 años. Hay familias que cuando están canaleando, bajando los canales, hay unos proveedores de televisión que muestra, en la izquierda muestra una imagen pequeñita de lo que están presentando. Y los niños ven algo ahí y ya con eso quedan enganchados. ¿Cuándo se veía eso a los 9 o 10 años? El vapeador. No, eso es solo un vaporcito. Es un vaporcito que si fuera solo vaporcito de agua sería malo por la temperatura en la que entra a los pulmones. Y no es solo vaporcito de agua. Tienen componentes activos que se encuentran en la marihuana. Tienen componentes activos que generan adicción. Trabajamos con estudiantes, con jóvenes que dicen, lo probé y ya no me lo puedo sacar de la boca. A mi oficina llegó un muchacho una vez y me dijo, ayúdame porque me compré esto y ahora no soy capaz de parar. Nuestra juventud y nosotros estamos siendo atacados. Vivimos en una sociedad que está hipersexualizada. Hace varios años era imposible mencionar una parte íntima de una mujer en una canción. Ahora es imposible que no la mencionen porque entonces no van a vender.
Hace 20 años presentaban en televisión Los pecados de Inés de Hinojosa y a mí no me lo dejaban ver. Y yo creo que esa sería la telenovela decente del momento, porque qué porquería lo que se ve. Entonces está El Desafío, un programa que lo comercializan como un programa familiar, pero entonces cuando están las mujeres en competencia y se agachan, la cámara tiene que enfocar donde no deben enfocar. Y si hay un niño de 10 años viendo ese programa, ¿hacia dónde se está yendo su mente? Entonces, yo la verdad no estoy seguro que lo que estuvieran enfrentando los tesalonicenses en esa época fuera peor que lo que enfrentamos nosotros hoy en día. Y aún así, Pablo les escribe. Y recuerden que en la palabra de Dios vivimos lo que algunos teólogos han llamado como el eterno presente. Lo que sucede en presente o lo que sucedió en presente en ese momento aplica en presente para nosotros. La palabra de Dios es viva y eficaz, cortante como espada de doble filo. Aplica hoy. Y hoy también aplica para cortar con las aberraciones, para cortar con lo que la sociedad quiere venir a atacar a nuestra juventud, a nosotros mismos. ¿No les ha pasado en sus celulares que uno está haciendo cualquier cosa y le aparece una imagen que yo no quiero ver? Ahora en los celulares entonces estoy viendo un video, no estoy conectado a internet, estoy viendo un video y cuando el video termina me lleva inmediatamente a una red social que no tengo cuenta, a la que nunca he entrado y inmediatamente me lleva a ver imágenes de todo. Estamos siendo atacados. Ellos estaban siendo atacados en esa época. Pero repito, no sé si en la medida en que estamos siendo nosotros atacados. Y por eso es que acá me detengo un poquito en estos versículos. Porque Pablo no está diciéndole a ellos, yo como su líder. No, él está diciendo en el versículo 3, la voluntad de Dios. No es lo que él quiere para los tesalonicenses, es la voluntad de Dios. Y si era la voluntad de Dios para los tesalonicenses, pues es hoy para nosotros. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que seamos santificados. Me está hablando a mí y te está hablando a ti. Es decir, que seamos apartados del mundo. ¿Para quién? Para Cristo. Que se aparten de la inmoralidad sexual. Esa es la voluntad de Dios. Que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa. Qué palabras tan bonitas. Sin dejarse llevar por los malos deseos como lo hacen los paganos que no conocen a Dios. Los deseos todos los tenemos. Somos seres humanos. No vayan a pensar que porque a nuestra mente llegan pensamientos o deseos que no deberían estar ahí, entonces ya soy una porquería. No, soy una porquería, no solo por eso. Sí, es porque soy pecador, peco a cada segundo. Pero son pensamientos que yo no controlo. ¿Cuál es mi tarea? Versículo 5, no dejarme llevar. Va a llegar, va a suceder el momento en que yo voy por la calle y puedo ver pasar a alguien en un carro que yo quiero y decir, uy, yo que conozco a ese como es de mal hijo. Y él sí tiene ese carro. También puede pasar que veo cruzar a una mujer mostrando lo que no debería estar mostrando y no pude evitar sino mirar. Lo que me dice acá la palabra de Dios es que no me deje llevar por los malos deseos como lo hacen los paganos. Es decir, se devuelve al versículo 3, somos santificados. La voluntad de Dios es que seamos santificados, apartados, no como los paganos. Eso nos hace diferentes a nosotros, los hijos de Dios, de los no hijos de Dios. ¿Por qué se enfocará tanto Pablo en la inmoralidad sexual? De pronto la carta que le escribió a los Corintios nos deje ver un poquito más. En 1 Corintios capítulo 6 versículo 18 encontramos que Pablo a los Corintios también les dice, huyan de la inmoralidad sexual.
Huyan. ¿Cuál fue la principal arma del rey David contra el pecado? Huir. Y fallaba. Él caía muchas veces y muy bajo, con horrendos pecados. Pero él llegaba el momento en que entraba en conciencia y huía. Pues esa arma no es nueva, ni se la inventó David, ni se la inventó Pablo. Es un arma que nos da Dios. Huyan. Si en las redes sociales hay inmoralidad sexual, me salgo de las redes sociales. Dice la palabra de Dios que si el ojo me hace pecar, ¿qué hago con el ojo? Me lo saco, no es que lo tapo, me lo saco. Y si es la mano la que me hace pecar, me la corto. Gracias a Dios que las redes sociales no son ni el ojo ni la mano y no me va a doler tanto cortarlas. Hay porquería en las redes sociales. ¿Y cuál es nuestra tarea? ¿Qué le dijo Pablo a los tesalonicenses y a los corintios? ¿Y qué hacía el rey David? Huir. Huyan de la inmoralidad sexual. Ojo a la explicación que da aquí Pablo. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo. Pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. El ladrón de carros no está pecando contra su propio cuerpo, está pecando contra su hermano. El que no honra a padre y madre está pecando en contra de papá y mamá. Pero los pecados de inmoralidad sexual afectan su propio cuerpo, el templo del Espíritu Santo. Más adelante, me llama mucho la atención que también en Primera de Corintios, hablando de la idolatría y de la cena del Señor, Pablo usa exactamente el mismo verbo para decirle a los corintios que huyan de la idolatría. Es decir, podríamos hablar que la idolatría y la inmoralidad sexual están al mismo nivel. Dios no comparte su gloria con nadie. Él no quiere que yo haga ídolos aparte de Él. Mi único Dios es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero resulta que la inmoralidad sexual, dicen los expertos, que generan dopamina. Y el cuerpo se hace adicto a la dopamina. Entonces la dopamina me dopa. En el momento en que viene ese mal deseo, mi cerebro no tiene la capacidad de decir, no, yo voy a parar, esto me hace daño, sino que se deja llevar. Cuando comete el pecado, los niveles de dopamina bajan y la persona se siente asquerosa. No quiero más, yo no quiero volver a hacer esto. Pero como se generan ciclos, entonces quiere volver a buscar y a buscar. Entonces la atención de la persona termina estando en el lugar que no debe estar, fuera de Dios. Por eso es que creo yo que allá en 1 Corintios 10, versículo 14, se usa exactamente el mismo verbo. Y si buscáramos la palabra original en griego, es exactamente la misma palabra. Huyan. Huyan de la inmoralidad sexual. Huyan de la idolatría. Huyan de la inmoralidad sexual, que es un tipo de idolatría. Y repito, ¿por qué tanta explicación al respecto? Sencillo, porque estamos en una sociedad que vive del sexo. ¿Sabían ustedes que la primera universidad de prostitutas virtuales del mundo se creó en Colombia? Se creó en Colombia, en Antioquia. Y muchas de las personas que enseñan son personas famosas de la televisión. Y es una página que estuvimos viendo, estuvimos estudiando con algunas personas, compañeros de trabajo, para conocer. Ojalá las universidades de otras cosas tuvieran la organización que tiene esta gente y la cantidad de alumnas que tiene esta gente. Nos está consumiendo la inmoralidad sexual como sociedad.
¿Y dónde está el pueblo de Dios? ¿Dónde estamos los creyentes? ¿Encerrados en las iglesias? Es hora de que nosotros nos activemos. Primero con nuestras familias, tomando medidas fuertes, tomando medidas que no sean comunes. En nuestras casas no debería haber Netflix. La porquería que hay en Netflix no es lo que le queremos dar a nuestros hijos. Y si no tenemos hijos pequeñitos, no queremos nosotros recibir esa porquería. Nos desvía, ¿sí? No debería haber Netflix, no deberíamos estar viendo programas de televisión o realities que nos lleven a tener los pensamientos que nos alejan de Dios. No deberíamos. Empezamos en nuestro hogar, pero tenemos también que salir a hacer algo. Nosotros tenemos que activarnos como hijos de Dios, como remanente de Israel. Nosotros tenemos que estar dolidos por las personas que están allá afuera perdiéndose. Nosotros como iglesia, la iglesia a sus pies, estamos en este momento, ustedes saben, haciendo todo el proceso para tener personería jurídica. Tan pronto tengamos la personería jurídica, nuestro llamado es a plantar iglesia en Mirandela, no acá, en Mirandela. Y queremos llegar a Mirandela los sábados y los domingos a hacer actividades de evangelismo, a llegarle a los niños con títeres, con actividades deportivas, a llegarle a las familias de ese barrio, a llegarles con actividades que les agrade, pero que tengan un mensaje sano. Hacer cine en el lugar donde Dios nos regale la iglesia, poner el videobim, poner buen sonido, invitar a la gente, tarde de cine, vengan todos a cine. Y la película que van a ver que sea una película que los oriente hacia Cristo. Ese es nuestro llamado. Y es momento de que esto no sea solo un llamado de pocos, sino que seamos muchos los que nos unamos en esta causa. Esto no es nada nuevo. Ya estaba escrito en la palabra de Dios. Cada vez se va a poner peor. Y recuerden que Cristo no ha regresado. La próxima semana vamos a hablar más de la segunda venida de Cristo. Él no ha regresado porque nos ama, porque está siendo misericordioso, porque está conteniendo su poder destructor, esperando a que nosotros, los creyentes, vayamos a buscar más almas. El siguiente punto del que Pablo les habla a los tesalonicenses es del amor fraternal. En los versículos del 6 al 8, Pablo les está hablando a los tesalonicenses, los está animando a que ellos no defrauden ni engañen a otros hermanos. Él los está animando a que en esa sociedad tan corrompida que ellos vivían, no como la de nosotros, a que en esa sociedad tan corrompida ellos sean la diferencia, que ellos se expresen con amor fraternal. Dice el versículo 6, y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya hemos dicho y advertido. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por lo tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien da a ustedes su Espíritu Santo. Él los llama a vivir una vida de santidad, pero especialmente una vida de santidad, ojo, con sus hermanos. Sí, hay que tener un comportamiento especial en la sociedad, en esta sociedad que está tan deteriorada. Pero ojo con el hermano. Acá, versículo 6 lo dice, y que nadie perjudique a su hermano, y está hablando del hermano en la fe, ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya lo hemos dicho y advertido. Y resalta en el versículo 7 que Dios no nos ha llamado no nos ha llamado a la impureza, sino a la santidad. Y recordemos que santidad no es perfección, santidad es a apartarme. Si antes me gustaba irme los viernes a tomarme 2 o 3 cervezas con los amigos, pues es momento de que yo me salga de allá. No, es que yo voy porque yo allá les comparto de Cristo. No, tráigalos a ellos acá.
Si soy de las personas que me reunía con un grupo de amigos o de amigas el fin de semana para sacar todas las cargas de la semana y terminaba hablando cosas que no debía estar hablando de otros, es momento de alejarme de los círculos del chisme porque no agrada a Dios. Eso es santidad, cuando yo me alejo de esos círculos. Lo tengo que hacer. Antes para mí el fin de semana era irme a buscar donde conocía a una mujer diferente, a alguien diferente. Antes mi fin de semana era coger la moto a ir a toda la velocidad que pudiera para impresionar a los que no necesitaba impresionar. Y por misericordia de Dios, eso ha cambiado. Y Él me llamó a la santidad, a alejarme de esos círculos. Antes mi trabajo era en medio de chanchullos y de contratos que para poder hacer un contrato y había que firmarlo, había que pagarle dinero a alguien por debajo de la mesa. Pero Dios nos llama a la santidad y nos dice, allá no, hay que salirse de ese círculo. En el momento en que yo me salgo de ese círculo que no agrada a Dios, estoy haciendo caso al llamado de santidad. No porque yo soy, es que yo mírenme a mí. Yo sí pude, y si yo pude, usted también. No, no, no. Eso es por misericordia de Dios. Es que no hay nada en mí que lo logre. Hoy estábamos almorzando un almuerzo mexicano y estábamos comiendo burro. Y yo me sentía muy extraño porque dicen que cerdo no come cerdo, perro no come perro y burro comiendo burro. Pero estoy bien con eso, porque es que a Dios le gusta usar los burros. En el Antiguo Testamento puso un burro a hablar. Jesús entró montado en un burro a Jerusalén. Bueno, pues acá está poniendo a hablar otro burro. Entonces no estoy hablando de mí, que es que yo fui el que se salió de esas cosas y yo decidí la santidad. No, es por misericordia. Él nos amó tanto que mandó a Jesús a morir en la cruz para que nuestros pecados fueran limpiados con el único producto que limpia el pecado, con la sangre y la sangre de Cristo, que lo limpió no por un mes o por un año hasta que el sacerdote fuera a volver a hacer sacrificios, lo limpió de una vez por todas. Mi pecado ya fue limpiado. ¿Qué hago yo ensuciando mi vida con el pecado? Que todavía lo hago, no estoy diciendo que sea perfecto. ¿Qué hago yo intencionalmente pecando en contra de mi Señor si ya Él limpió el pecado? Ese es el llamado que Pablo le hace a los tesalonicenses, un llamado a la santidad, un llamado que no es Él, sino que lo deja claro. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. ¿Cuáles son esos círculos de los que tú te tienes que salir? ¿Cuáles son las decisiones de santidad que tienes que tomar en tu vida? ¿En cuáles son las áreas en las que tú necesitas mostrarte a ti mismo que tienes que salirte para poder vivir en santidad? ¿A qué le tienes que dar la espalda hoy? Y los que están tomando nota, por favor tomen nota de esto y escriban esa respuesta. ¿A qué le tengo que dar la espalda hoy? Porque esa pregunta, Dios me va a llamar a cuentas y me va a decir, si yo puse a hablar allá al burro, ¿usted por qué no hizo caso? ¿Y yo qué le voy a responder? Continuamos y ya casi para terminar, tenemos que el último punto hasta acá, al que Pablo hace referencia, es al amor fraternal. Y lo vemos en los versículos del 9 al 12. En cuanto al amor fraternal, no necesitan que escribamos, porque Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. Esto no es Pablo el que lo enseña. Dios es amor. Y Él les está aclarando. Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. En efecto, ustedes aman a todos los hermanos que viven en Macedonia. No obstante, hermanos,
los animamos a amarse aún más, a procurar vivir tranquilos, a ocuparse de sus propias responsabilidades y a trabajar con sus propias manos. Así les he mandado, para que, por su modo de vivir, se ganen el respeto de los que no son creyentes y tengan que depender de nadie. Aquí hay un montón de cosas que no nos queda tiempo para analizar. Voy a tratar de sacar como las más importantes. Primero, lo que les decía, este es el amor que Dios mismo nos enseña. Él lo pone en nosotros. El amor es un atributo de Dios. Si Dios no amara, no sería Dios. Y Él comparte con nosotros un poquitico de ese atributo. Nosotros podemos amar un poquitico. Y yo creo que las mamás, quienes son mamás, deben estar pensando, es que usted no sabe lo que se ama un hijo. Bueno, es que usted no sabe lo que ama a Dios. Porque ese amor de una mamá hacia un hijo, que dicen que es el amor más fuerte y más puro, no es nada comparado con el amor que Dios tiene por nosotros. ¿Cómo lo sé? Porque Dios es amor. Es su atributo, uno de sus atributos. Y Él lo quiso compartir con nosotros para que nosotros amáramos y entendiéramos un poquitico lo que es el amor. Nunca es suficiente. Hay personas que dicen, no, es que yo soy muy bueno, yo doy mercados. Chévere, felicitaciones. Eso está muy bien. Eso es mostrar amor de una manera muy práctica. Qué rico. Sígalo haciendo. Pero el versículo 10, no soy yo, dice, no obstante, hermano generoso que regala mercados, los animamos a amarse aún más. Y no necesariamente es que den más mercados. O las personas que apoyan alguna misión o que apoyan algún grupo. No es que apoyen más. Es de pronto buscar otras formas de amar. Unas formas que estén más orientadas al amor que nos enseñó Jesús. Un amor sacrificial. Un amor que lo entrega. Y como lo escribió Pablo a los Corintios también, un amor que no es celoso, que no es egoísta, que es bondadoso, que todo lo entrega. Los animamos a amarse aún más. Otra cosa importante para sacar de acá es cuando dice que los anima a vivir tranquilos, a ocuparse de sus propias responsabilidades y a trabajar con sus propias manos. Lo que pasa es que los hermanitos de Tesalónica se estaban dedicando solamente a llevar el evangelio y no a trabajar. Y como le estaban llevando el evangelio a gente que tenía dinero, acuérdense que estamos hablando de comerciantes, de transportadores, en esa época eso era un estatus social muy alto. Entonces eran personas muy agradecidas, que eran generosas y comenzaron a proveer las necesidades. Y ellos vieron que ya no era necesario trabajar. Me voy a dedicar a vivir de estos hermanos que son muy generosos. Y acá nos está animando el apóstol Pablo a decir, ocúpese de sus propias responsabilidades y trabaje con sus propias manos. Ah, no, es que yo no soy pastor, yo no soy misionero, yo no vivo el evangelio, yo tengo mi propio trabajo. Ok, ¿en tu trabajo estás dando testimonio de esto? ¿Te estás ocupando de tus propias responsabilidades? Porque esto que acabamos de leer del 9 al 12, hablando del amor fraternal, se resume en el testimonio. Porque al final, miren cómo dice, por su modo, para que por su modo de vivir se ganen el respeto de los que no son creyentes y no tengan que depender de nadie. Entonces, es muy importante ocuparnos de nuestras propias responsabilidades, no recostarnos en nadie más para lo que es mi responsabilidad, trabajar con mis propias manos. El mismo Pablo escribió en otra carta que el trabajador es digno de su salario y que el que no trabaje, que no coma. ¡Qué man tan duro! Pero es la palabra de Dios. El que no trabaje, que no coma. ¿Quiere comer? Trabaje. Ay, entonces yo no voy a ayudar a los pobres. Eso es diferente. Estamos hablando de misericordia. Porque asimismo la paga del pecado que tú y yo cometemos es la muerte. Entonces Dios también podría decir, estamos así de firmes, listo, entonces muerte. Pero no lo hizo. Por su amor
Jesús murió por nosotros. Y la paga del pecado, que es la muerte, fue vencida en la cruz del Calvario. Importante este último versículo, versículo 12, porque ahí Pablo anima a los tesalonicenses a dar testimonio. Él sabía la importancia de buscar a los no creyentes. Entonces anima a los tesalonicenses a que lo sigan haciendo con su forma de vivir. Esto no se trata de hablar. Ay, Jonathan, es que yo no hablo, yo no soy capaz de hablar 1 hora como usted sí. No me han visto hablando 4. Pero no se trata de lo que yo pueda hablar. Se trata de mi forma de vivir. De nada serviría yo pararme acá a decir todo esto tan bonito si en el día a día ustedes ven un testimonio diferente. Dios hoy me está diciendo a mí, Jonathan, que con tu modo de vivir te ganes el respeto de los que no son creyentes. ¿Cómo voy a invitar yo a un vecino a que venga a acompañarnos acá si yo soy de pronto el que se parquea donde no se debe parquear, el que pone música a la hora que no debe poner, el que martilla cuando no debe martillar? No estoy dando testimonio. Yo debo dar testimonio para ganarme el respeto de los que no son creyentes. ¿Y qué es lo que pregunta normalmente? Oiga, ¿qué hay en usted? Yo veo algo especial. O la gente que nos conocía de antes cuando nos dicen, ¿usted cómo ha cambiado? ¿Qué le pasó? Bueno, es mi forma de vivir, guiada por Cristo, mas no yo. Ese testimonio es la herramienta más importante que nosotros debemos usar para desarrollar la gran comisión. Jesús no solo murió por ti y por mí. Esto no es un club cerrado que ya estamos y los que somos somos. Precisamente el mismo Jesús nos llama a ir y a ser discípulos de todas las naciones, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Nos promete que va a estar con nosotros hasta el final de los tiempos. Entonces, Él espera que nosotros vayamos a buscar el que está perdido. Y esto lo debemos hacer principalmente con nuestro testimonio de vida. Deberíamos pensar como pensaba el apóstol Pablo. Imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Un recorderis, este sí no es de Pablo, sino de Santiago. En Santiago 5:20 dice, recuerden que en quien hace volver a un pecador de su extravío, lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Acá nosotros no estamos hablando de llenar una iglesia. Acá no estamos hablando de ese club social que entre más personas tenga, más impacto va a tener. Acá estamos hablando de eternidad, estamos hablando de salvación. Nosotros debemos ir a buscar a lo que Santiago llama el pecador. Todos somos pecadores, pero en este sentido se está refiriendo a la persona que vive sin Cristo, a la persona cuyo pecado lo está llevando a la muerte, así como me estaba llevando a mí, así como te estaba llevando a ti. Y cuando llegamos a los pies de Cristo, nos postramos a sus pies, recibimos esa salvación, somos conscientes que su sangre limpió mi pecado y que ya yo no voy a morir, sino que tengo vida eterna. Asimismo debemos nosotros ir a buscar a ese pecador. Esa es la persona de la que Santiago está hablando ahí. Ese es el pecador, el que no tiene esperanza. La persona que si muriera en este momento se iría para el infierno. Por eso dice que quien hace volver a un pecador de su extravío, lo salvará de la muerte. ¿Cómo lo hacemos? Trayendo a las personas a los pies de Cristo. Es el Espíritu Santo el que pone convencimiento en ellos. Hoy, mis amados hermanos, Jesús nos está recordando en su palabra que nosotros debemos ir a buscar el pecador, a buscar el perdido, a buscar la persona que aún no camina con el Señor en su corazón, las personas que aún no viven su vida para Cristo, las personas que si hoy murieran,
no tendrían la vida eterna. Las personas que aún no son hijos de Dios. ¿Qué vas a hacer? No se trata solamente de salirme de los círculos que me llevan a la perdición. Se trata de otras personas. Si ya Dios hizo el trabajo en ti, es hora de que tú te pares de la silla y te vayas a buscar las almas perdidas. Para eso es que existe la iglesia. Acompáñenme en oración.